Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a orar, hermanos, a pedirle al Señor que nos asista en estos pasajes bíblicos. Amén. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta reunión que nos has permitido participar. Por gracia sabemos que todo lo haces, Señor. Te pido, te ruego una vez más que me ayudes, que me asistas a mí y a mis hermanos a poder, Señor, hablar tu palabra, a poder entenderla, atesorarla en nuestros corazones, pero también llevarla a la práctica. Te pido que nos ayudes, que nos guíes, y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Amén. Hemos estado hablando en Nehemías ya por 3 domingos, ¿verdad? Espero que estén siendo de edificación los temas que estamos abordando. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una pausa, hermanos, y vamos a hablar sobre estos pasajes bíblicos del libro de los Romanos, que sin duda, amados hermanos, a cada uno de nosotros nos va a hablar el Señor. Amén. Una de las encuestas, amados hermanos, que está haciendo las Naciones Unidas en este año 2025, por cierto que cumple 75 años de su fundación, es: ¿en qué tipo de mundo a ti te gustaría vivir? Esa es la encuesta que están haciendo actualmente. ¿En qué tipo de mundo te gustaría vivir? En esa encuesta ponen un logo que dice: imaginémonos el mundo en 25 años, basados en la encuesta de en qué tipo de mundo te gustaría vivir. ¿Cuál es el propósito de esta encuesta? Bueno, el propósito de esta encuesta es presentárselas a los líderes mundiales y así trabajar para que supuestamente tener un futuro mejor para este mundo. ¿Qué tiene que ver, amados hermanos, esta encuesta con los pasajes que le acabamos de leer? Mucho. Ya que aunque el hombre haga encuestas, hermano, aunque el hombre pecador, el hombre caído desee un mundo mejor, aunque el hombre pecador, el hombre caído quiera tener un futuro asegurado y se imagine un mundo mejor en los próximos 25 años, la palabra del Señor en estos versos nos dice cuál es el futuro de este mundo y cómo deben de vivir los cristianos mientras estemos en esta tierra nosotros. ¿Qué vamos a ver, amados hermanos, en estos cuatro versículos? Vamos a ver cómo debe de ser el andar de un cristiano, algo que Pablo ya ha venido exponiendo desde el capítulo 12, cuando habla de los deberes cristianos, porque quiero que sepa que los cristianos tenemos deberes que atender. Tenemos deberes que atender. ¿Qué vamos a ver en estos versos? Vamos a ver cómo debe de vivir un cristiano.
Vamos a ver las prioridades que tiene que tener un cristiano en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Vamos a ver cómo debe de ser el caminar de los cristianos, ya que Pablo expone cómo algunos cristianos, hablando de una manera general, caen, tropiezan, se entretienen en pecados que no nos dejan claramente ver una realidad, hermanos. ¿Cuál? Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Amén. Entonces estos pasajes claramente nos expone, o el apóstol Pablo expone, cómo debe de ser la vida de los cristianos, hablando de una manera general, ya que muchos cristianos caen, tropiezan, se entretienen en pecados que no nos dejan ver claramente una realidad. ¿Cuál? Estamos, amados hermanos, en los últimos tiempos. Y los últimos tiempos, amados hermanos, que vivimos no solamente se caracterizan por la apostasía que atacará a la iglesia, sino por el enfriamiento de muchos cristianos. Puede ser que caigan cristianos fríos también. Ningún amén, pero dije puede ser. Los últimos tiempos que vivimos, amados hermanos, no solamente se va a caracterizar por la apostasía que atacará a la iglesia, sino el enfriamiento de muchos cristianos. El amor de muchos se enfriará, dice la palabra del Señor, que tiene que ver con que el amor a lo secular pesará más en los corazones que de lo de Dios. No sé cómo esté su corazón o su amor hacia las cosas del Señor. O no sé cómo usted se encuentra en este día, si se encuentra frío, si se encuentra tibio, no sé yo, solamente Dios lo sabe. Pero quiero que sepa que una de las señales de los últimos tiempos es precisamente eso. El amor de muchos se va a enfriar hacia las cosas del Señor. Y pesará más lo secular en los corazones que lo de Dios. No sé si el día de hoy dijo, bueno, tengo que ir a la iglesia porque tengo que ir. Ni modo, tengo que ir. Bueno, hay que analizarnos si eso está en nuestros corazones. Mire cómo comienza. El capítulo 13, verso 11. ¿Lo tiene? Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de, ¿qué, hermanos? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando, ¿qué dice Pablo, hermanos? Creímos. Amados hermanos, lo primero que hace mención el apóstol es, y esto, y ahí vemos una coma ahí. Pregunta, ¿qué es y esto? Porque vemos claramente una coma. Y esto es una transición de lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo en los contextos y de lo que va a decir. Es una transición. Es decir, ante el descuido de muchos cristianos, ante la despreocupación de muchos cristianos, ante la indiferencia de muchos cristianos, ante la negligencia, la apatía, la desidia en las cosas de Dios de muchos cristianos, el apóstol nos deja saber el adormecimiento en lo que muchos cristianos han caído a pesar de que estamos viviendo los últimos tiempos. Hermano, porque hay apatía, hay negligencia, hay inconsciencia, hay despreocupación, hay indiferencia, hay descuido en muchos cristianos. Repito, esto y esto, amados hermanos, es una transición de lo que ha venido exponiendo el apóstol Pablo en los contextos y en lo que va a decir. Pregunta, ¿qué ha dicho Pablo en los contextos? ¿O qué ha expuesto el apóstol Pablo en los contextos? Bueno, ha expuesto claramente la depravación del hombre. Ha expuesto claramente la culpabilidad del hombre. Eso es lo que ha expuesto en los capítulos anteriores. Ha expuesto que el juicio de Dios es justo. Ha expuesto que no hay justo ni aún uno.
Mas, sin embargo, también ha expuesto que fuimos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. También ha expuesto los resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También ha expuesto que una vez que hemos sido justificados, hemos sido muertos al pecado. Y también ha expuesto que ahora, por las misericordias de Dios, Romanos capítulo 12, podemos presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mas, sin embargo, amados hermanos, a pesar de que el apóstol Pablo nos ha dado una clara exposición de lo que Dios hizo por su gracia, por nosotros, nos deja saber que muchos cristianos, de una manera general, viven en un estado de adormecimiento en estos últimos tiempos, cayendo en pecados que Él va a nombrar más adelante. Puede ser que usted y yo estemos en uno de ellos. Puede ser. Dice Pablo, y esto, conociendo el tiempo, así dice, ¿verdad, hermanos? Amados hermanos, y para Pablo, esto que escribió hace más de 2000 años ya era el último tiempo, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Pregunta, usted y yo, los que estamos en este lugar, ¿sabemos que estamos en los últimos tiempos? ¿Usted y yo lo sabemos? ¿Lo sabemos? Bueno, eso es lo que está afirmando el apóstol Pablo, ¿Qué está afirmando? Está afirmando que nosotros los cristianos conocemos el tiempo en que vivimos. Amados hermanos, ¿conocemos el tiempo en que vivimos? Claro que sí. Son los últimos tiempos. Jóvenes, ¿conocen el tiempo en que estamos viviendo? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Conocen el tiempo en que estamos viviendo, jóvenes? ¿Saben que el Señor viene? ¿Saben? Sí saben que el Señor viene. Mateo 24, versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Vuelvo a preguntar, ¿conocemos el tiempo que vivimos? Jóvenes, ¿conocen el tiempo que vivimos? Bueno, Pablo afirma que conocemos. Pablo afirma de una manera contundente que los cristianos conocemos el tiempo que estamos viviendo. Usted y yo lo conocemos. Pablo afirma de una manera contundente, hermanos, que los cristianos no ignoramos lo que pasa en el mundo actual. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos lo dice. Y por eso lo afirma él en el verso 11. Y esto conociendo el tiempo. Hermano, tú y yo lo sabemos. Joven, tú y yo lo sabemos. Que el tiempo está cerca. Que el Señor pronto viene. Que todo lo que muchas de las cosas que dice el Señor se han cumplido y se están cumpliendo. Esto tú y yo lo conocemos. ¿Quién lo dice? Lo está afirmando el apóstol Pablo. Y esto conociendo el tiempo. Ahora miren la exhortación. Hermanos, miremos la exhortación. Jóvenes, miremos la exhortación. Que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿A cuánto les cuesta levantarse, hermano, en la mañana? A ver, jóvenes, ¿les cuesta levantarse en la mañana? Para ir a la escuela. Que ya es hora de levantarnos del sueño. Y dice Pablo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
Amados hermanos, Pablo, al ver la condición de la iglesia, al ver la indiferencia que hay en la iglesia, al ver que muchos cristianos viven sus vidas como si no fueran los últimos tiempos, al ver el descuido de muchos cristianos en su vida espiritual, al ver la despreocupación de muchos cristianos, al ver la apatía, el adormecimiento de muchos cristianos en su vida espiritual, él dice: ya es hora de levantarnos del sueño, la noche está avanzada, se acerca el día. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en esta exhortación? Pablo quiere que estos cristianos despierten y aprovechen el tiempo en los asuntos del Señor ahora que pueden, porque mañana no sabemos. Ahora que pueden. Repito, Pablo quiere que estos cristianos despierten y aprovechen el tiempo en los asuntos del Señor ahora que pueden. Y dice: ya es hora de levantarnos del sueño. Como decir, iglesia, despierta. Cristianos, despierten. Iglesia, despertemos. Hermano, ¿qué pasa cuando uno está dormido físicamente? ¿Qué pasa? Quizá me va a decir: por favor, cuando yo esté dormido, por favor, no quiero ruido, no quiero que nadie me moleste. Pero en esta analogía que está haciendo Pablo, ¿qué pasa cuando uno está dormido físicamente? Está uno inactivo. Inactivo. Así hay muchos cristianos, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? No se están santificando. No están avanzando. ¿Qué pasa cuando estamos dormidos físicamente? Estamos inactivos. Cuando estamos dormidos físicamente, hermano, estamos en un estado inmóvil. Bueno, aunque uno se mueve, ¿verdad? Donde muchas veces estamos dormidos con la boca abierta, roncando, no dejando dormir al que está a un lado. Y donde no sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor. No sabemos. Y cuando se levantan, ¿verdad? Después de una buena roncada que se dio, dicen: es que no pude dormir. Bueno, de la misma manera, el apóstol Pablo, usando esa analogía, le habla a una iglesia que está en un estado de adormecimiento. Pablo le habla a una iglesia que está entretenida, porque ese adormecimiento tiene que ver con los pecados que va a nombrar. Pablo le habla a una iglesia que está entretenida más en las cosas seculares. Está más entretenida en eso. Olvidando que los días son malos, donde el Señor pronto viene. Y repito, si para Pablo ya estaba cerca el día, ¿cuánto más ahora para nosotros? La iglesia está entretenida en otros asuntos más que en los asuntos espirituales. A la iglesia puede hacer que en el corazón le pese más lo secular que lo espiritual. Y si es así, quiero que sepa que usted o yo estamos en un estado de adormecimiento. Y Pablo dice: ya es hora de levantarnos del sueño. Mira lo que dice el verso 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, ¿qué está diciendo el apóstol? Pablo no está diciendo que somos medio salvos. No, no está diciendo eso. La salvación se dio, se completó por su gracia cuando creímos. Y eso ya lo explicó en 11 capítulos el apóstol Pablo. Pablo no le está hablando a los casi cristianos como el mensaje de John Wesley. No le está hablando a esos cristianos. Pablo le está hablando a cristianos. Pablo le está hablando a cristianos que de una manera se han adormecido, hermanos. Pablo le habla a cristianos que de una manera viven entretenidos.
más en los asuntos seculares que en los espirituales. Entonces, ¿qué está poniendo el apóstol Pablo cuando dice: ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos? Lo que está diciendo es que cada minuto que vivimos, hermano, cada hora que vivimos, cada día que vivimos, cada semana que vivimos, cada mes que vivimos, cada año que vivimos, nos acercamos más al día de nuestra glorificación cuando el Señor venga. Por lo tanto, no podemos estar más entretenidos en las cosas seculares que en las espirituales. Cada día que pasa, hermanos, nos acercamos más. Nos acercamos más. Nos acercamos más. Cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año que vivimos, nos acercamos más al día de nuestra glorificación. Y no puede ser que estemos más entretenidos en las cosas seculares que en las espirituales. ¿Sabe qué? Ese día viene. Ese día viene. Nos vamos a presentar delante de nuestro Rey. Ese día viene. Se acerca. La salvación ya se dio. Amén. Sin embargo, Pablo dice: ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y lo que está diciendo, lo que está hablando es de la venida del Señor. Lo que está hablando es de nuestra glorificación cuando Él venga. Por lo tanto, amados hermanos, no podemos estar más entretenidos en las cosas seculares que en las espirituales, porque el Señor viene. Pronto viene el Señor. Amén. Dice el verso 12. ¿Lo tiene? La noche está avanzada y se acerca el día. Amados hermanos, la frase "la noche está avanzada y se acerca el día" hace referencia al regreso de Cristo y el fin de esta era. Es decir, Pablo habla del día en que el Señor viene. Pablo habla el día en que será nuestra glorificación, nuestra reunión con Él. Pablo habla del día en que le veremos a Él tal como Él es Él. Pablo habla del día en que Él vendrá por su iglesia. Está hablando de eso. Hebreos 1:11 dice: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermanos, el mundo no lo está esperando el Señor. La iglesia está esperando al Señor. Mas, sin embargo, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la iglesia vive en un estado de adormecimiento, entretenida en otras cosas y menos en lo que tiene que estar. Dice el verso 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Es decir, una vez que Pablo les hace un llamado a que despierten, a que la noche está avanzada, y le deja saber que el día se acerca, expone los pecados en lo que muchos cristianos de una manera general han caído o hemos caído adormecidos. Dice el verso: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Mire cómo dice el verso 2, hermanos. La segunda parte del verso.
noche está avanzada y se acerca el día, desechemos. ¿Se da cuenta de lo que dice Pablo? Desechemos. Es decir, él no está preguntando si puedes. Él está diciendo, desecha las obras de las tinieblas. Para eso nos dio el Espíritu Santo. Las obras de las tinieblas que él va a nombrar más adelante. Pablo está dando una orden. ¿Qué nos está ordenando el apóstol Pablo? Nos está ordenando lo que debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer? Desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz. El apóstol Pablo, cuando habla de vestirnos de las armas de la luz, usa una analogía de una vestimenta como de algo que se nos tiene que ver a nosotros, hermanos. Verso 13. Y mire los pecados en los que regularmente caemos como cristianos y nos adormecen de una manera. Andemos como de día, honestamente. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Qué dice, hermanos? No en glotonerías y borracheras, no en lascivia, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y... No, si esto no pasa en la iglesia, las contiendas y envidias. Hermano, ¿qué es esto que está nombrando el apóstol Pablo? Pablo está nombrando lo que muchos comentaristas le llaman pares de pecados similares. Y estos pares de pecados similares en la iglesia en general tienen adormecidos a muchos cristianos. Tienen adormecidos a muchos cristianos. Pregunta, ¿qué pares de pecados nombra Pablo? Glotonerías comparado con borracheras. Otras traducciones lo traducen como fiestas o parrandas. Lujurias comparado con lascivias. Contiendas comparado con envidias. Son similares. ¿Qué son estos, hermanos? Son vicios. Son vicios que nos adormecen. Son vicios que nos entretienen. Son vicios que nos hacen caer en descuidos. Son vicios que nos hacen caer en despreocupación. Son vicios que nos nublan la vista. Vicios. Glotonerías equivale a borracheras. Lujurias equivale a lascivias. Contiendas equivale a envidias. La versión lenguaje actual dice, ya casi llega el momento. Así que dejemos de pecar. Hermano, no le está hablando a los inconversos, Está hablando de una iglesia que ha sido justificada. Así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente como si todo el tiempo anduviéramos en plena luz del día. No vayamos a fiestas donde hay desórdenes. Ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares. Mira lo que dice. Esas conversaciones, hermanos, que se salen de control, que se hacen vulgares. Hay que tener mucho cuidado nosotros con todo eso. Ni tengamos ninguna clase de vicios. Y sigue diciendo la versión lenguaje actual, no busquemos pelea, ni seamos celosos, más bien, dejemos que Jesucristo nos proteja. Hermanos, al parecer la iglesia en este tiempo está más entretenida en algunos de estos tipos de pecados que en la santificación. Al parecer la iglesia en este tiempo está más entretenida en pelear
unos con otros que vivir conforme a nuestra nueva identidad que nos ha dado Cristo. Al parecer la iglesia en este tiempo está más entretenida en yo no me voy a dejar. Estamos adormecidos. Ese es un adormecimiento. Pregunta, ¿será que la iglesia en general en este tiempo está adormecida en estos tipos de vicios, hermanos? ¿Será? Glotonerías que en otras traducciones las traducen como fiestas. ¿Y dónde va a ser la fiesta la semana que viene? Y la próxima semana, ¿dónde va a ser la fiesta? Y luego la próxima semana, ¿dónde va a ser la fiesta? Y luego la próxima semana de la semana, ¿dónde va a ser la fiesta? Y luego la próxima de la próxima de la próxima de la semana, ¿dónde va a ser la fiesta? Hermano, no es que una fiesta sea mala, no. Mas, sin embargo, la iglesia no puede estar pensando solo en fiesta, aunque otras traducciones nombran fiestas donde hay desorden. Fiestas que acaban en peleas, fiestas que acaban en discusiones. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Qué tremendo que la iglesia está entretenida. Bueno, el día de hoy, ¿qué fiesta se celebra? ¿Y cómo está la iglesia? Fiesta tras fiesta tras fiesta. Y no es que la fiesta sea malo, ¿no, hermanos? No. Sino que no puede estar más entretenida la iglesia en tanta fiesta y menos ¿en qué? En lo que debería de estar. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque la noche está avanzada. La noche está avanzada. No puede ser que la iglesia de una manera general le pese más lo secular, le pese más un placer que no puede ser malo que lo espiritual. Dice el verso 13, lo tiene, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Algunas traducciones lo traducen como fiestas, otros como parrandas y borracheras. No en lujurias y lascivias. Eso lo entendemos bien, ¿verdad? Pecados, hermano, ocultos. Pecados con los que cada uno de nosotros tenemos que examinarnos, porque la noche está avanzada. Pecados que nos adormecen. Y sigue diciendo, no en qué, hermanos, en contiendas y envidias. Si el Señor viene y si la noche está avanzada y se acerca el día, qué peligroso estar en contiendas unos contra otros. ¿Será que la iglesia de una manera general, amados hermanos, está constantemente en peleas y contiendas? Mire bien, la palabra pelea que usa el apóstol Pablo, la palabra contienda, perdón, que usa el apóstol Pablo, dice no hay contiendas y envidia. La palabra contienda en este verso en griego es eris, que en sus variantes quiere decir cabra o cabrito. Intrigoso, intrigosa o conspirador o conspiradora. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, por favor, no sean cabras. Contender por contender. Porque eso adormece la iglesia. El Señor viene, hermanos. ¿Nos encuentra en esa condición? Amados hermanos, si el apóstol Pablo viera la condición de la iglesia en este tiempo, con tanta celebridad y con tanta contienda y pelea,
quizá nos dijera, han pasado 2000 años y todavía sigue dormida la iglesia. Todavía. Después de dar una tremenda exposición desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de lo que Dios por gracia ha hecho por nosotros, de lo que Dios por gracia ha hecho por la iglesia, ahora les insta el apóstol Pablo a que anden de día, que andemos de día honestamente y que no caigamos en estos vicios, hermanos, que nos adormecen. ¿Por qué creen, amados hermanos, que no haya pepito de la oración? ¿Por tanta contienda? ¿Por qué creen? Pues por eso. ¿Por qué no haya pepito, hermano, del ayuno? Porque la iglesia está adormecida. Y eso es lo que está poniendo el apóstol Pablo aquí. Cuando la noche está avanzada, se acerca el día, y nos da una orden a que desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Si no solamente el apóstol Pablo señala el pecado en lo que puede caer un cristiano y que lo adormece, sino que nos dice también qué hacer. ¿Qué debemos de hacer, amados hermanos? Verso 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. ¿Qué significa no proveáis para los deseos de la carne? Pablo se refiere a todos los apepitos que por esta naturaleza caída está en nuestro cuerpo. Porque quiero que sepa que su carne, hermano, y mi carne, su carne quiere pelear y mi carne quiere pelear. Así es su carne. Su carne y mi carne quiere contender. ¿No, hermano? Así es. Porque estamos en esta naturaleza caída. Su carne y mi carne quiere estar pensando en lujurias y lascivias. Su carne y mi carne quiere estar pensando en glotonerías, en fiestas y fiestas y fiestas, en contiendas, en pleitos. Es lo que quiere su carne y lo que quiere mi carne. Mas sin embargo, después de todo lo expuesto, 11 capítulos, cuando el apóstol habla acerca de lo que Dios hizo por nosotros, ahora nos dice en el verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis. Y si dice él no proveáis, es que el Señor nos ha dado el poder para hacerlo. El poder está en el Señor, lógicamente sabemos eso. Pero nos ha dado la capacidad, la fortaleza para no proveer para los deseos de la carne. Amados hermanos, el Señor está cerca y debemos de dejar el adormecimiento. ¿Qué cosas nos adormecen según estos pasajes bíblicos? Las glotonerías, las lujurias, las lascivias, las contiendas y los pleitos. Evite eso, que el Señor viene. Póngase de